todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Estamos en el sexto de esta serie de 7 episodios dedicados a nuestros centros energéticos, a los chakras, con temas súper interesantes y con invitadas súper especiales. El día de hoy no podía faltar, estoy súper feliz de presentarles a una grande compañera de vida, por así decirlo, porque es una personita que conozco desde que era muy niña, que la vida nos separó y nos volvió a juntar. Estoy hablando de Natalia Barón Lindo, psicóloga, experta en hipnosis, y por eso el día de hoy vamos a hablar de la hipnosis como herramienta de conciencia, cómo esta herramienta puede ayudarnos a crecer en conciencia, a mejorar nuestra capacidad de estar más presentes aquí ahora, resolviendo traumas, liberando todo aquello que no nos permite ser nosotros mismos. Hola Nata, bienvenida. Hola Dianis, buenos días. Hola, mucho gusto de estar aquí en este reencuentro de almas. Me alegra mucho compartir este espacio con ustedes tan hermoso, tan dulce, tan enriquecedor para el ser. Muy agradecida por compartirles y bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias, Natalia. Buenos días, tardes, noches para todos. Nuevamente estamos aquí con un capítulo más. El día de hoy, pues estamos con la disposición de aprender de Natalia, con esa apertura a este tema, porque, por ejemplo, de mi parte yo no he hecho hipnosis, entonces lo único que he leído de hipnosis es el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, pero no sé mucho del tema, así que vamos a empezar a hablar con Natalia y a preguntarle acerca de la hipnosis. Gracias, Diana. Sí, yo también me leí ese libro, también sé de eso. Una vez hice una regresión, no sé cuál sea la diferencia entre regresión y hipnosis, que también se lo voy a preguntar a Natalia. Natalia, a nivel profesional, tú eres psicóloga, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, como psicóloga, eres una de las psicólogas que trabaja de hipnosis, entonces si me podrías explicar un poco cómo es Esta integración, brava, esta sí. unión. Bueno, la hipnosis no es muy conocida acá en Colombia, en Latinoamérica podría decirlo. Y es difícil, sí, conectar de pronto por la poca apertura disciplinaria formal en los pensos universitarios con esta maravillosa herramienta. Cada vez sí se va expandiendo más. Yo soy psicóloga y yo no vi nada absolutamente en específico sobre esta herramienta durante mi carrera. Vengo a conocerla mucho después. En mi búsqueda de la clínica, de la terapia, porque esto me apasiona, me encanta. Y desde que yo inicié, sabía que quería dedicarme a un aspecto más especializado, más concreto y más profundo del ser. Entonces la vengo a encontrar mucho después. Es una herramienta que se practica aún, digamos, dentro de nuestra cultura, acá Colombia, como una profesión no regulada. Entonces es lo mismo que les pasa al yoga, al reiki y demás carreras afines, pero que sí, digamos, legalmente se puede realizar. Entonces, esta unión es muy linda porque me combina toda la parte estructurada, cientificista, intelectual, con la parte más holística, transpersonal, humanista del ser. Entonces, esa combinación me fascina. Es algo que resueno bastante con esta práctica. Amo cada día más y estoy aprendiendo también muchísimo cada día más. Natalia, ¿y qué orígenes tiene la hipnosis o desde qué época se empezó a utilizar la hipnosis como herramienta de sanación? Bueno, la hipnosis es una herramienta natural en el ser porque es un estado de conciencia, digamos, que fluctúa entre facetas inconsciente, subconsciente, supraconsciente. Todos estos son estados naturales en el ser y la hipnosis se asocia con el estado de inconsciencia. Entonces,
todos hemos estado ya, todos hacemos parte de ese estado de inconsciencia en nuestra naturaleza humana. Ahora, como herramienta de prácticas, encontramos desde los nativos africanos cuando tocaban tambor y entraban en estados de trance, encontramos desde todas las culturas a nivel, digamos, prehistóricas, desde toda nuestra historia, encontramos a culturas que han usado y saben desde las propiedades del trance, de lo que es entrar en un estado profundo, llámese meditación, llámese a través de las plantas sagradas y diferentes, digamos, metodologías para acceder a esta parte subconsciente. De todas maneras, digamos que para afinar el concepto, decimos que la hipnosis empieza, digamos, a desarrollarse con Sigmund Freud, a ser más popularizada en el contexto científico, con Carl Jung también. Freud populariza y promueve y publicita lo que es el inconsciente, pero ya en nuestra historia ya se sabía, indígenas, digamos, toda esta parte de nuestra historia, ya sabíamos que había un inconsciente, había un subconsciente, que habían fluctuaciones de diferentes estados de conciencia. Entonces, desde la parte científica, sí podríamos partir desde Freud. Y digamos ahora, yo he acogido este concepto como un estado natural, que nosotros ya estamos en inconsciencia, que ya estamos en un estado de hipnosis colectivo y a nivel individual, y que es a partir de ahí donde se empieza a trabajar, ¿no? Ya en un contexto en camilla, de relajación, de concentración, de apertura a nivel comunicativo, para ir profundizando en emociones, sensaciones, recuerdos, para que la persona a través de esa dinámica comunicativa pueda expresar. Y esa persona que metafóricamente podemos decir como quien lleva un carro, yo soy el copiloto y voy guiando a la persona, pero a la final quien guía ese carro, ese vehículo, y quien se va por esos caminos, quien toma el timón de su rumbo frente a su estado de trance, es la persona misma hipnotizada o consultante, como yo le digo, para acceder a esas partes profundas o no profundas y poder solucionarle, darle un manejo en conciencia de transmutación emocional. Wow, gracias Nata. Bueno, me surgen mil dudas, como creo que le va a pasar a más de uno de los que nos están escuchando. Tenaz, empezando porque el primer intervento que hiciste sobre el hecho de que no sea todavía una, digamos, una rama de la psicología reconocida. Eso pasa, pues yo estoy en Europa, incluso acá el yoga, estamos como entre estamos y no estamos definidos y es siempre como ese velo intermedio en el que uno medio puede trabajar bien, pero al mismo tiempo pienso que las cosas que están vistas desde este punto de vista es porque realmente funcionan y no tienen ese catálogo aún en la conciencia planetaria en la que estamos. Así lo veo yo por ahora. Quería saber, tú hablas mucho de, bueno, la liberación entonces de emociones a través de la hipnosis en un diálogo con la conciencia, ¿no? Yo quisiera comprender cuál es la diferencia con hacer regresiones o si es algo parecido y cómo se puede llegar, o sea, cómo se desarrolla. Es decir, yo después de una sesión o durante una sesión soy consciente de lo que está pasando, me voy a acordar después o es algo que me queda trabajado internamente y no lo recuerdo, pero me doy cuenta por los efectos secundarios, pues no secundarios, como por el después de la terapia. No sé si es claro, por ejemplo, cuando nos hacen Reiki, que tú sientes la energía, pero pues tú no la ves. Es lo mismo, tú acá sientes el efecto, pero no lo ves, o eres consciente de lo que pasa. Ok, bueno, dentro de la hipnosis se habla de diferentes tipos de regresión. ¿Qué significa regresión? Regresar, o sea, ir al pasado. Entonces, ¿al pasado de cuándo? Ayer, antier, a la niñez, al vientre materno, a una supuesta vida pasada.
Entonces, la regresión es ir atrás. Esas son las diferentes tipos de regresiones. Entonces, inevitablemente dentro de una hipnosis hay una regresión porque se parte de un pasado, ¿no? Desde esa mente racional. Es importante, ¿no? Entendiendo que a nivel intelectual existe un tiempo, pero que para nuestros pensamientos tales recuerdos suceden en el presente, en el aquí, en el ahora, están esos registros de pensamiento, emoción en el aquí, en el ahora. Bueno, y me hacías la segunda pregunta en relación a la liberación de las emociones. El sentir de la emoción es un sentir verificable en el interior, es decir, la emoción nunca se va a poder demostrar, solo es verificable en el interior. Entonces, esas cargas, ¿sí?, de resentimiento, por ejemplo, cuando la persona se le vuelve a repasar eso que ya ha superado, entre comillas, dentro de lo que me ha dicho, de la empatía que se ha impulsado, dentro del cambio de rol que se ha impulsado, dentro de la comprensión hacia el otro que se ha impulsado a través de esa comunicación, al volver esa persona al pasado ya no siente esa carga emocional. Y es ahí cuando siente esa liberación, porque tú ya recuerdas, pero no tienes la emoción asociada al recuerdo. Ya es una emoción que se ha transmutado, puede ser en comprensión, en empatía, en perdón, dependiendo también de la intensidad de la emoción. Entonces se puede comprobar, se puede corroborar. Muchas veces se siente la persona en esa sensación de, ay, me liberé de esa carga, tenía un peso y ya siento liviandad en mi ser. Cuando recuerdo esto, lo puedo comprender. Entonces, esos son estados que solo el ser puede verificar, puede relatar y contar y tener ¿cierto?, una idea de lo que transmite, pero sí se siente, es de esa manera. Podemos hacer incluso muchas liberaciones a nivel intuitivo, porque nosotros dentro tenemos recuerdos, registros de memoria, entendiendo que no somos un cuerpo físico, sino que somos un alma que ha atravesado muchos cuerpos y que tenemos un conocimiento que viene con nosotros y que a nivel intuitivo nos invita a la sanación. O sea, que no solo nos invita a la sanación, sino que nos invita al cómo sanar. Y por eso cada uno se conecta con un tipo de herramienta diferente, porque intuitivamente sabemos más o menos, ¿cierto?, como nuestra forma de conectar, ya sea a través de las plantas, a través del dibujo, a través de la música, a través del baile, a través del yoga, a través de... Entonces, las herramientas son infinitas, así como Dios en su abundancia nos ha dado con tanto amor y generosidad. El ser le corresponde buscar, ¿cierto?, como su propia fórmula. Y esa verificación es algo que es maravilloso. O sea, saber que también, aunque tú no tengas una herramienta, pero que intuitivamente tú sabes cómo sanarte, es algo extraordinario que está dentro de esa fórmula de nuestro creador. Entonces, la verificación es individual, es una corroboración interna y es un continuo porque sabemos que estamos transitando por las emociones, sabemos que por más que tú hayas trabajado, perdón, por más que tú hayas trabajado la ira, en algún punto de tu vida tú vas a sentir la rabia, en algún punto de tu vida, por más que hayas trabajado la tristeza, la vas a sentir, porque si muere un familiar tal vez o tienes un duelo, tú vas a sentir un vacío natural por ese ser. Entonces, las emociones son inevitables y es saber en conciencia que sí o sí vamos a atravesar. Natalia, con eso quería preguntar otra cosita y es, hay personas que son muy racionales, ¿cierto? Entonces dicen, por ejemplo, yo hice hipnosis, salió una información, pero ni siquiera sé para qué me sirve esa información y no notan esa diferencia de hacer consciente lo inconsciente, ¿cierto?
Entonces ahí lo que quiero preguntar es, la mente tiene varias capas, ¿cierto? La mente subconsciente. Entonces, ¿cuáles son esas capas? Bueno, dentro de las capas podemos decir que por estado natural habitamos en la inconsciencia. Es decir, nosotros no sabemos qué pensamos, cuáles son las intenciones de lo que tú piensas. Cuando tú te sumerges en el curso del pensamiento y de pronto dices, uy, yo todo lo que he estado pensando, ahí tú tuviste un chispazo de conciencia, porque la conciencia es darse cuenta. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo que has estado pensando, ahí tú estás en conciencia, pero luego vuelves a caer en la inconsciencia y ese es el estado de fluctuación. Entonces, la mayoría del tiempo estamos en la inconsciencia, o sea, no sabemos qué pensamos, cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Muchas veces no reconocemos las emociones, sino que vamos en automático por la vida y eso es estar en la inconsciencia. Entonces, la primer capa natural, por así decirlo, que estamos es la inconsciencia. Después vendrían siendo esas capas más profundas que sería el subconsciente y cuando empezamos a despertar hacia arriba, por así decirlo, por hacer una escala, sería la conciencia y muchos más estados, digamos, de conexión más profundos serían la supraconciencia. Pero nosotros vamos fluctuando, ¿no? Entre conciencia, inconsciencia, subconsciencia, inconsciencia, conciencia, subconsciencia. Así vamos como fluctuando. Esos serían como los tres estados más típicos en nosotros, entendiendo que la inconsciencia marcaría más nuestras vidas. Esos serían los estados de conciencia. Bueno, me preguntas también algo de la mente racional. En la mente, eso, digamos que esos son las dificultades con las que como terapeuta yo me he encontrado más. O sea, no solo es llegar a conocer esa parte inconsciente que tú intelectualmente dices, sí, yo tengo una ira muy grande, ¿cierto? Eso es la inconsciencia. Entonces, ahí la persona está en inconsciencia, porque intelectualmente lo sabe, pero no ha sido consciente de esa emoción, ¿sí? Entonces, a nivel racional, la persona suele bloquearse más, suele poner resistencia. Por ejemplo, nada más estuve hace poco atendiendo a un consultante y entonces juzgaba y culpaba afuera a una persona que le había detonado su rabia. Entonces yo le pongo la metáfora y le digo, mira, el otro día mi abuelo llegó borracho a casa y prendió la luz, no se dio cuenta, no se fijó, le pisó la cola al perro y el perro me despertó. Yo al despertarme me dio mucha ira y le tiré un zapato al perro. Pregunta, ¿yo obré bien o obré mal? Entonces me dice, pero ¿cómo sabe que fue el abuelo borracho que le interrumpió el sueño al perro y entonces el perro fue el que la despertó? Entonces, son como esas trabas que la persona pone, ¿cierto? Entonces yo le digo, no, es que después me miré en las cámaras que había sido, pero lo importante no es si yo me di cuenta quién realmente, ¿cierto? Cómo sucedió el evento, sino que yo le estoy echando la culpa al perro, pero es que el perro reaccionó también por otra cadena que lo detonó. Entonces, la persona que es muy racional empieza a intelectualizar las metáforas y empieza, ¿cierto? Como a ponerle taras porque no se quiere hacer cargo de sí mismo y quiere siempre echar la culpa afuera. Entonces, muchas veces las metáforas, eso es una herramienta maravillosa porque la metáfora lo que hace es conjugar la parte intelectual con la parte creativa, imaginativa. Entonces, estas metáforas terapéuticas son una herramienta muy, muy linda dentro de la dinámica en conciencia. Pero la persona que es muy racional siempre está poniendo esos bloqueos, ¿no? ¿Y cómo supiste que era tu abuelo? ¿Y por qué no podía ser tal otra persona? O sea, se va de la tangente, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esas son como de pronto las dificultades. Otra es los mitos de la hipnosis también le han creado en la inconsciencia colectiva de nosotros esas taras
uno de los mitos es que tú vas a quedarte atrapado. Entonces la persona tiene miedo, ¿cierto? Como de fluir y de comunicar y dejarse llevar por sus propias emociones. Otro de los mitos es que la persona va a perder la conciencia y no se va a dar cuenta y se le van a sacar mentiras. Entonces la persona, ¿cierto? Tiene susto de uno encontrarse con algo que tal vez él no quería revelar, que lo tiene ahí muy guardado, entonces la persona tiene ese mito implantado, ¿no? Esas son esas taras que sí impiden, entonces siempre hay que indicarle a la persona, pues, de qué se trata la hipnosis, cuáles son esos mitos, lo que me decían acerca de esta memoria, de si tú recuerdas lo que sucede, sí, la mayoría de los casos sí, dependiendo también del grado de conciencia de la persona y si ha hecho un trabajo previo del despertar de los sentidos internos, como por ejemplo la percepción, la adivinación, la intuición, la imaginación sensible, la precognición, la clarividencia, la mediumnidad. Entonces, lo más factible es que esa persona contacte con guías, se le presenten y se manifiesten guías espirituales, maestros ascendidos. Sí, y me ha pasado, pero esto es algo que ya de antemano se preveía, porque ya la persona tiene un desarrollo, cierto, interno, que le permite esta conexión. Y por lo general sí hay un recuerdo, sí. Por lo general, sí. Si no hay un recuerdo, no es porque haya un borrado de memoria, sino porque la memoria naturalmente se olvida de ciertos detalles. Entonces, si yo te pregunto qué hiciste ayer, tal vez tú no recuerdes ciertos detalles de absolutamente todo, pero esto hace parte de la naturaleza de la memoria, no porque en hipnosis haya un borrado de memoria, ¿vale? Esto con relación como al recordar. Entonces, hay que trabajar con esos mitos porque la persona llega con esas resistencias. Entonces, claro, no fluye tanto como podría ser, ¿sí? Por esta parte más imaginativa, más emocional, más sensible, más creativa. Wow, gracias Nata. Yo creo que, bueno, lo que más hemos tratado de hablar en este podcast con Diana es justo esto. Me parece muy bonito y muy sincrónico que Natalia está prácticamente confirmando lo que llevamos. La verdad no sé qué episodio número es, no me lo recuerdo, pero pues no son los episodios, es todo lo que nosotras llevamos tantos años trabajando en nosotras mismas, ¿sí? Y como decía Natalia, cada uno empieza por lo que más le resuena, por lo que nuestro propio ser nos va llevando. Yo encontré el yoga, pero yo antes de llegar al yoga y de decidir que el yoga era mi camino, yo probé muchas cosas y aún ahora haciendo yoga, de todas maneras me gustan otras, me llama la atención mil y una herramientas que van apareciendo que me van ayudando. A veces en ese despertar de conciencia, en ese querer trabajar para mejorar lo que pasa, o, bueno, hablo por mí, es que está esa parte, hay unos que como que tratan de escapar, ¿sí? Se ponen las trabas mentales, como decía Nata, y otros que nos queremos hacer todo al mismo tiempo. Entonces probamos 20 cursos, nos metemos con 20 cosas buscando, pero yo creo que eso es muy válido, esa afinación de ir encontrando qué es lo que resuena con cada uno. Es muy bonito porque si ustedes han estado siguiendo nuestros episodios, han visto que Natalia está confirmando todo lo que les hemos dicho de asumirnos nuestra responsabilidad, de ser conscientes que nosotros creamos nuestra realidad, creamos nuestra vida, que nuestros pensamientos crean y que afuera nunca va a ser el culpable. Afuera, esto lo vimos en la ley del espejo, es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces es increíble. Para mí hasta ahora son las 4:44, número maestro que me está diciendo, mira, o sea, estamos súper sincronizadas todas aquí. Yo sé que ustedes nos están escuchando, pero no sé, voy a hacer un screenshot porque estamos todas las tres sonriendo con una energía re bonita en este episodio, sintiendo que sí, nuestros seres y nuestro despertar de conciencia nos ha traído aquí, ahora, este momento, a compartir esta información con ustedes. Bueno, voy a hacer una última pregunta yo y luego le paso el micrófono a Diana. No sé si Diana quiera preguntar algo más para ir ya recogiendo el episodio. La pregunta es,
¿cuántas sesiones yo necesito para liberar un trauma? Si eso funciona como por, mira, yo sé que la pregunta es un poquito muy racional, porque pues cada caso es independiente. Yo lo digo porque como profesora de yoga y como coach, yo sé que eso va a cambiar de persona a persona, pero generalmente si yo quiero hacer como liberación de algo, cómo funciona? O sea, hay un mínimo de sesiones con una sesión, o sea, la pregunta es cómo funciona la herramienta en sí. Vale. Bueno, mira, cada persona, como tú lo reafirmas, es un mundo completamente diferente según la intensidad de su emoción, según cuánto tiempo lleve ritmificando esa emoción. Entonces son factores muy relativos. Una persona cuando quiere una hipnoterapia se imagina en un contexto de camilla, acostado, dormido, que le van a hacer el trabajo por él, ¿sí? Ese es como el contexto donde nos lo publicitan, ¿vale? Resulta que la hipnosis funciona a partir de algo que se llama la sugestión. ¿Y qué es una sugestión? Una sugerencia. Entonces, desde que la persona se sienta, ya está empezando el proceso de la sugestionabilidad. Y la sugestionabilidad es una orientación para la conciencia, para despertar, ¿cierto? Ayudarle a ser consciente, a darse cuenta de cuáles son esos patrones, de pronto cuáles son esos espejos, orientarla hacia el conocimiento espiritual consciente. Y ya está empezando, ¿cierto? Desde que se sienta ahí en el escritorio, la persona ya está empezando un proceso de sugestionabilidad. Entonces, muchas veces también me ha pasado que ni siquiera es necesario pasarla a un contexto de camilla donde se trabaja. Ahí, en esa hora o en esas 2 horas, que es por lo general que dura mi sesión, 2 horas siempre, la persona ya muchas veces comprende, entiende y tiene una luz en su camino para reorientarse en algún sentido que lo necesite. Eso me ha pasado también. Entonces, como yo les decía al principio, es muy importante saber que nosotros ya estamos en un estado de hipnosis. Muchas veces hay que más bien deshipnotizarnos de situaciones, ¿sí? A través de estas sugestiones para entrar en un estado más consciente, más de darnos cuenta, más de observación y más de asumir la responsabilidad de cambio. Porque la pregunta que yo siempre hago es, ¿qué estás tú dispuesto a cambiar? Entonces ya cuando les paso la pelota, como se dice, entonces ya dicen, yo estoy dispuesto a cambiar qué, ¿cierto? La rabia, la tristeza, el malestar, el mal genio, la culpa, la irritabilidad, la codicia, ¿qué estoy yo dispuesto? Entonces, siempre es un proceso desde que se inicia, desde que la persona se sienta al frente mío, ya empieza desde ahí el proceso. Entonces, ¿puede entender eso en una sesión? Sí, claro que sí, en 2 horas, sí, total. ¿Puede entender eso en 5 sesiones? También. El tiempo es muy relativo y nunca yo le doy como un parámetro, sino que más bien le educo dentro de esas posibilidades que pueden haber para poder procesar y transmutar esas emociones. Yo quiero resaltar varias cosas que ha dicho Natalia y es, por ejemplo, lo que nos hablaba de que estamos todos en un estado de hipnosis, ¿sí? Y a veces eso es lo que nosotros resaltamos cuando ya en otros capítulos les hemos dicho, todo depende de lo que escuchamos, de con qué estamos sintonizados, con las noticias negativas, con la música, con esos mensajes, pues algunos como tan negativos. Eso crea un estado de hipnosis colectiva, ¿cierto? Cuando digamos que estamos todo el tiempo conectados y es que uno hace el ejercicio por aquí, por ejemplo, aquí en Colombia, prende el televisor y escucha las noticias y todo el tiempo son negativas. Nunca uno encuentra un noticiero que hable en positivo y si le dan un espacio a las noticias positivas es de 5 minutos, de 3 minutos, pero no es más y de resto es 1 hora y media hablando en negativo. Entonces,
ahí ya nos estamos programando, que eso es lo que nosotros ya les dijimos en los primeros capítulos, que es el manejo de la energía. También, como ya vamos, o sea, en todo este recorrido que hemos hecho por los chakras, también es claro, y lo que decía Angie, que Natalia nos está confirmando, que esta herramienta va a funcionar más a medida de que uno va trabajando, digamos, y va teniendo conciencia de cada uno de esos chakras y va entendiendo como sus polaridades, ¿cierto? Porque la mente racional es la mente masculina y a la que no le damos, digamos que la que tenemos la mayoría como muy, lo digo porque yo digamos que era muy racional, yo trabajaba mucho en los números, como que me negaba mucho a estas cosas, es la mente femenina, esa mente intuitiva. Entonces ahí es donde debemos trabajar esas dos cosas, esas dos energías en este chakra mental para empezamos, digamos que a despertar ya esos dones que decía Natalia, que ya de pronto en una hipnosis se puede presentar seres guías, maestros, pero eso también está relacionado con mi nivel de apertura mental, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta, yo sueño mucho y tengo muchas conexiones en los sueños, pero me he dado cuenta que mi conciencia o mi mente está habituada a que, por ejemplo, si hablo con un ser, si me encuentro con un ser de luz, debe tener envase humano, ¿sí? Porque mi mente se lo pone, ¿sí? Entonces es también esa apertura mental a abrirnos a que el universo es infinito y es ilimitado, ¿sí? Entonces nuestra mente o nosotros podemos lograr todo en la medida que hagamos esa apertura de la mente. Yo me he dado cuenta de eso, de lo que decía también Natalia, de esa delgada línea que de todos modos nosotros les hemos hablado del ego y del ser. Que de todos modos ahí el ser siempre nos está asesorando. Por eso es que tenemos que estar muy conectados al corazón y al sentir, porque después uno ya más adelante, cuando ya empieza a encontrar esas sincronicidades, uno dice, ay, con razón que a mí me gustaba este color, que a mí me llamaba la atención esta música. En todo hay mensajes, entonces ahí también es esa sensibilidad que debemos ir como despertando para saber cuáles son las herramientas que debemos elegir. Bueno, yo tengo una última pregunta para Natalia, que ha sido todo muy claro, lo que nos ha explicado, pero ¿qué diferencia, por ejemplo, puede tener la hipnosis con la meditación? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque en la meditación, digamos que es un proceso autónomo, ¿sí? Es un proceso, hay muchos tipos de meditación. Si, por ejemplo, tú empiezas a observar un pensamiento, entonces te das cuenta que es la conciencia quien está observando y que el pensamiento es la inconsciencia que pasa por el enfrente tuyo, que tú puedes ver eso y puedes hacer una desidentificación y puedes empezar a identificarte más con la conciencia. Entonces, es un proceso autónomo, es un proceso, digamos, de observación, si realmente esa es la orientación de la meditación, darme cuenta. Mientras que dentro del proceso de la hipnoterapia, pues tú tienes, cierto, una guía, una ayuda, una luz ahí que te está orientando y que te puede ayudar a transitar más las emociones. Una forma de transitarlas es a través de la observación en la meditación, sí. Tú puedes ahí ya transmutar esa parte, ¿cierto? Dándote cuenta que eso no eres tú. Pero hay momentos en los que necesitas esa ayuda porque tú solito muchas veces no puedes, ¿sí? Como que a veces de pronto por la intensidad de la emoción, por la intensidad de la experiencia, porque empiezas también a no saber que habían cosas que tú necesitabas sanar y tú ni siquiera tal vez lo estabas planeando, porque muchas veces pasa eso, la persona va por una cosa y resulta que hay otras cosas que la persona tal vez no tenía en cuenta. Eso pasa mucho. Entonces, nosotros sí podemos hacer un trabajo individual, pero siempre también vamos a necesitar de nosotros mismos, de la ayuda entre nosotros. Eso es muy importante.
aunque siempre el trabajo va a ser individual, o sea, al final tú eres quien decide, ¿no? Nadie puede decidir por ti, nadie puede cambiar por ti, pero es un trabajo que siempre va a ser individual. Así tú trabajes con terapeuta, pero a la final va a ser un trabajo individual, personal. Entonces, digamos que son un poco diferentes, un poquito, no hay mucha diferencia porque a la final tú estás en un estado de relajación, estás en un estado de concentración, hay una armonización entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Puedes empezar a ver puntos de vista diferentes desde diferentes perspectivas. Entonces, es una línea delgada, digamos que dentro de la meditación tú puedes, estás allí solito, mientras que en la hipnoterapia estás con alguien que te puede estar guiando, que te puede estar orientando y facilitándote el impulso para ir hacia la conciencia, para despertar de esos conflictos, de esos bloqueos. Hay algo muy importante que tú mencionaste y es el estado de la inconsciencia del colectivo planetario. Ese colectivo planetario ejerce gran influencia sobre nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos están vivos. Ellos son una burbuja esfera donde cohabitan pensamiento, emoción. Esa burbuja esfera donde cohabita pensamiento, emoción está viva. Toda esa energía en el universo, por tanto, todo tiene la propiedad de la vida, del movimiento. Y esos pensamientos, emociones fluyen y refluyen por cada uno de nuestros chakras, pues de nuestros chakras es donde se alberga la energía pensamiento, emoción. Entonces, como eso está vivo, esa energía está viva, ella se nutre, ella se reproduce, ella se emite al colectivo planetario y nosotros también la absorbemos. Entonces, entre más flujo de pensamiento negativos, digamos adversos, tú estés sumida en ese contexto, pues tú te vas a hacer un contagio, tú vas a absorber esa energía, pensamiento, emoción. Entonces la música sí influencia lo que tú ves, lo que tú comes, lo que tú dices, los amigos con los cuales tú te encuentras. O sea, nosotros estamos totalmente sugestionados por el colectivo planetario. Entonces, ¿cuál es, digamos, la alternativa allí? Ser conscientes, siempre en conciencia de qué estoy haciendo, qué estoy viendo, qué estoy pensando, qué estoy emitiendo. Es un ejercicio de estar en meditación, en un estado de observación constante. Y eso no es fácil. No es fácil porque nosotros tenemos muchos estímulos que nos distraen, que nos invitan a desconectarnos. La materia en sí misma es un estado muy denso que nos invita hacia afuera, a ver todo afuera, a ver el problema afuera, a ver la queja afuera, a ver la tristeza afuera, ¿sí? Como todas estas partes, ¿sí? Del colectivo nos hacen mucho peso a nosotros, por eso hay que cuidar siempre como este entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. Bueno, em, muchísimas gracias, Nata. Me parece espectacular todo lo que compartes, supremamente afín con todo lo que hemos tratado de compartir, pero yo siento, no sé si es porque soy yo la que lo está escuchando en estos momentos, que es mucho más claro, o sea, logro verlo mucho más claro a través de la explicación que tú nos has dado en todo el episodio y es algo que hemos tratado de explicar desde el día uno porque es el manejo de energía, todo es energía, somos seres electromagnéticos, ¿sí? Y como ya les hemos hablado en diferentes episodios, como les hemos explicado a través de nuestras redes, yo con el yoga, Diana con todo lo que es la numerología, porque es que hay muchos lenguajes en el universo, pero todos los que llevan al crecimiento de conciencia van a llegar a ti cuando es el momento. Entonces no es casualidad, sino sincronicidad que estés escuchando este episodio, que te llegue justo ese perfil de Instagram, que te llegue justo esa información. Las redes son un medio, como decía Natalia, muy válido, muy importante, sí, para perder un poquito como de claridad, dependiendo de qué escuches, de a quién sigas y de qué veas. Entonces, la tarea no es fácil. Bueno, yo te voy a proponer un ejercicio que yo misma me lo puse y no me van a creer, pero se me había olvidado y yo en estos momentos me acabo de acordar por qué. Un día cualquiera me puse 6 alarmas, acaso,
así a la loca en el celular, que me activaran el reloj que tengo en la mano. Entonces decir, a las 10:55 de la mañana, a las 2:43, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver una hora con la otra? Nada. Eran alarmas y son alarmas para yo parar un segundo en lo que sea que esté haciendo y volver al momento presente, hacerme una respiración consciente, hacerme una meditación. La cosa más curiosa es que mientras yo les digo esto, me río porque ahora me sonó el teléfono, lo miré y dije, ¿qué tenía que hacer? Se me había olvidado. Entonces es normal que uno se le olvide y uno que está tratando de ponerle la intención, ¿no? Pero son ejercicios que te sacan un momento, tú dices, uy, espera, una alarma, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? No, vuelve a ti, vuelve. O sea, pequeños pasitos que te ayuden a ese despertar, a ese manejo de tu energía, en que estás desperdiendo tu energía. Vuelve, recógela. Hay algo que es mucho más grande, tienes una emoción desbordada, tienes algo que no puedes, bueno, te hemos dado muchísimas herramientas en este podcast, nosotras mismas te podemos ofrecer y con Natalia puedes pedir una cita de hipnosis si sientes que llegó el momento, era justo lo que estaba buscando. Acá te vamos a dejar, acá debajo vas a encontrar toda la información de Natalia. Necesitas, bueno, no sé, estoy muy perdida, plan de alma, no sé cómo de guiarme. Tienes la información de Diana. Definitivamente quiero empezar a hacer yoga, quiero mover mi cuerpo de forma consciente. Habla conmigo, busca mi canal en YouTube. Empieza con pequeñas cosas que resuenen contigo y que en estos momentos puedan ser la vía que destape ese caminito que tu ser está ya marcando para ti. Yo me despido por ahora, les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado el día de hoy. Natalia, mil gracias. Estoy de verdad profundamente agradecida con mi ser por haber querido hacerte esta invitación a este episodio. Y bueno, paso el micrófono para que ustedes también puedan saludar. Natalia, muchas gracias. Nos explicaste muy claro, muy bonita tu energía. La sentimos, estuvimos muy emocionadas y sonrientes. Es podcast, no se puede ver no se ve la imagen, pero estuvimos sonrientes todo el tiempo. Y Natalia nos deja un mensaje muy bonito en este episodio. Autoobsérvate, ¿sí? Autoobsérvate. ¿Estás en automático? ¿Cómo estás a diario? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Sí? Es salir de esa inconsciencia, ¿no? Porque es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, muchas gracias, Natalia, por haber estado con nosotras. Muy, muy bien explicado, de verdad. Habían algunos, es que no nos escriben los comentarios en la cajita de YouTube, sino nos escriben al celular, nos contactan. Entonces, lo que decía Angie un día, hagamos red, ¿no? La información o la pregunta que de pronto alguien puede tener le puede servir a otro. Entonces, desde el comienzo dijimos, dejamos red porque es que estamos en la era de Acuario y la era de Acuario es la era de la cooperación, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Natalia. Hasta un próximo episodio. Nos vemos. Tan bellas, muchísimas gracias a ustedes por ese corazón generoso de conocimiento, que sigamos prosperando en este compartir. Y bueno, también los invitamos a que sigan los canales de Serendipia Holística. Maravilloso ese nombre, me encanta. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo de corazón para todos los que estuvieran acá presentes en estos momentos. Bendiciones para cada uno.